Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 10a. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 10a. Y hoy hay un mensaje de juicio. El que Pedro nos trae en esta mañana. En estos tiempos la predicación o el anuncio del juicio de Dios es bastante escaso. La gente prefiere hablar del amor de Dios, prefiere predicar de cosas más prácticas en cómo llevar una vida más productiva, una vida más moral, una vida más agradable, quizás no solamente o meramente delante de Dios, sino agradable delante de los hombres. Y se ha perdido ese anuncio del juicio de Dios que nos habla desde el tiempo de la caída del hombre hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El enfoque en las predicaciones y el mensaje hoy día ha sido más de Dios es amor en lugar de arrepiéntete de tus pecados porque el juicio de Dios se acerca. El mensaje se ha vuelto más antropocéntrico, más centrado en el hombre, más centrado en la grandeza del ser humano, en lugar de anunciar el castigo de Dios. Hoy día el mensaje del evangelio ha sido distorsionado y se ha convertido más en un evangelio de obras, en un evangelio de motivación, en un evangelio que sea agradable al oído de las personas que escuchan, de modo que no ofenda absolutamente a nadie. Y se ha perdido ese anuncio que se ve desde el Antiguo Testamento, desde los profetas, cuando llamaban al pueblo a arrepentirse porque el juicio de Dios se acercaba, porque la destrucción estaba cerca. Era un mensaje realmente enfocado en regresar a Dios en arrepentimiento. Y este es el mensaje que nos está trayendo Pedro en esta mañana, en estos versos, donde él nos presenta evidencia histórica de que sí ha habido juicio al pueblo, que sí ha caído juicio, castigo sobre la humanidad a causa de su comportamiento, a causa de vivir a espaldas de Dios. Así que vamos a ponernos de pie y leemos estos versos de Segunda de Pedro, versos del 4 al verso 10a. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Pueden tomar asiento. He dividido este mensaje en 2 puntos. El primer punto, el Señor reserva su castigo a los que niegan el señorío de Cristo.
Esto iría del verso 4 al verso 8. Y el segundo punto, el Señor librará de castigo a los justos. Entonces, del verso 9 al verso 10. Y vamos al primer verso en esta mañana, el verso 4, que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que el apóstol Pedro comienza a hablar del juicio de Dios. Y esto es a consecuencia de aquellos falsos maestros que habíamos estudiado la semana pasada. Este es el fin de estos falsos maestros. Pero no solamente estos falsos maestros recibirán el juicio de Dios, sino si nosotros vemos el verso 10, lo final que he leído, dicen que aquellos que desprecian el señorío también recibirán el juicio de Dios. Así que estos falsos maestros y aquellos que viven una vida sin Cristo van a experimentar el juicio final. Y para Pedro poder exponer que el juicio final es claro, que el juicio final es verdadero, que el juicio final realmente viene, él te da 3 datos históricos en donde se manifestó el juicio de Dios, en donde se manifestó la ira de Dios. Y Pedro, el resumen de todo lo que leímos, él dijo que aquellos que viven en espalda, en oscuridad, en pecado, aquellos que rechazan a Cristo son los que recibirán este juicio. Entonces él nos expone estas 3 historias, estos hechos históricos. Él te habla de los ángeles, él te habla del diluvio en tiempos de Noé y él te habla de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. En estos 3 puntos históricos hay una cosa en común, y es que se rebelaron en contra de su creador, se rebelaron en contra de Dios. Lo primero que Pedro te trae es el relato de los ángeles. Él dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Estos ángeles fueron creados antes inclusive de la creación del hombre. Estos ángeles fueron creados mientras la creación de todas las cosas. Y fíjense que los ángeles eran buenos. Todo lo que Dios hizo al principio era bueno. Estos eran seres espirituales, racionales, que fueron creados para servir a Dios. Y la Escritura dice que también para servir al pueblo de Dios. Ellos servían como mensajeros para dar instrucción a los profetas, para guiar a aquellos a quienes Dios iba a utilizar, como en el ejemplo de María y de José. Los ángeles eran mensajeros, eran siervos de Dios, seres celestiales. Pero algunos ángeles siguieron la mentira de Satanás. Querían ser como Dios, estaban llenos de orgullo. Y por esa razón Dios los sacó de los lugares celestiales y los echó al infierno, como dice el apóstol Pedro, arrojándolos al infierno, los entregó a prisión de oscuridad. Así que Pedro te está diciendo, hubo un evento antes de la creación del hombre donde la ira de Dios se manifestó a estos seres, a esta creación, estos seres espirituales. Y Dios los arrojó de su presencia. Dios destinó un lugar en donde ellos van a sufrir cuando venga el juicio final, donde ellos van a pagar por sus pecados, por rebelarse en contra de Dios. Así que el apóstol Pedro te presenta un hecho histórico desde el principio de la creación, que viene del principio de la creación. Y luego el apóstol Pedro te presenta los tiempos de Noé. Dice, trayendo un diluvio sobre el mundo de los impíos.
En los tiempos de Noé los hombres hacían lo que querían hacer delante de sus ojos. Sus corazones estaban apartados de su Creador. Sus acciones eran carnales, eran lo que salía realmente de sus deseos. Eso era lo que ellos hacían sin considerar los mandatos y las directrices de Dios, sin considerar que ellos fueron hechos para servir a Dios, para glorificar a Dios. Ellos hicieron lo que era bien delante de sus ojos. La palabra dice que Dios inclusive se arrepintió de haberlos creado. Génesis dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de Jehová. La ira de Dios cayó sobre ese pueblo que hacía lo malo delante de él. El juicio de Dios fue real para ese pueblo. Los que se rehusaron a vivir por fe, los que se rehusaron a vivir de acuerdo a los mandatos de Dios, sufrieron la destrucción de Dios por medio del diluvio. Aquí Pedro te está diciendo, hubo un dato, un hecho histórico al principio de la creación, pero hay un dato histórico luego de la caída, en donde el juicio de Dios fue real y se manifestó a los hombres, y donde un hombre fue testigo, que fue Noé. Hermano, a veces pensamos en el juicio de Dios y creemos que no es real. A veces creemos que el juicio de Dios nunca va a llegar, nunca va a ser manifestado. El propósito de Pedro en explicar el juicio de Dios es para que la iglesia pueda entender que el juicio de Dios, aunque se tarde un poco, va a llegar, va a venir. Y según el Señor Jesucristo, estos tiempos que estamos viviendo son parecidos a los tiempos de Noé. En Mateo 24:37 dice más, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que en los tiempos que estamos viviendo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos, los hombres hacen lo que está bien delante de sus ojos. Los hombres siguen sus pasiones carnales, sus deseos del corazón desenfrenados, sin tener consideración que vendrá un juicio al final de los tiempos. Y luego, el apóstol Pedro nos da otro acontecimiento histórico. Y fíjense que quiero que tengan claro, el apóstol Pedro está enfatizando en el juicio de Dios. Él dice, si destruyó, si sacó a los ángeles al infierno, si destruyó a la humanidad con un diluvio, si destruyó a Sodoma y Gomorra, la idea es que si esto ocurrió, esto va a venir. El tercer relato es que destruyó a Sodoma y Gomorra. Así que si destruyó a Sodoma y Gomorra, tenemos que tener en nuestra mente que el juicio es real. Y fíjense cómo dice Pedro. Pedro dice que la ciudad fue reducida a ceniza. Fue reducida a nada por el pecado tan grande que había en Sodoma y Gomorra. Génesis 19:24 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Hermano, el pecado de Sodoma y Gomorra era grande delante de Dios. Era inmenso delante de Dios. En esos tiempos se manifestaba
libremente y podemos entender, porque pasa en nuestros tiempos, lo que es la homosexualidad. El negar la naturaleza biológica del hombre y de la mujer y distorsionar los deseos dirigidos a deseos del mismo sexo. Eran deseos desenfrenados. Y hay un relato que nos dice la magnitud del pecado de Sodoma y Gomorra. Cuando vinieron los ángeles a donde Lot, que luego vamos a hablar de Lot, cuando el pueblo, los hombres del pueblo se enteraron que habían unos hombres, que eran los ángeles, en la casa de Lot, vinieron a pedirle a Lot que sacara a esos hombres afuera. La Reina Valera dice que para poder conocerlos, la nueva, la NIV, dice para poder acostarse con ellos. Y esta es la traducción correcta. Los hombres de Sodoma y Gomorra vinieron a la casa de Lot para que Lot le diera a esos hombres para ellos hacer y deshacer con ellos. Para ellos poder acostarse, para ellos poder tener intimidad con estos hombres, que eran ángeles. Y Lot, protegiendo a estos hombres, a los ángeles, les dijo: yo tengo 2 hijas vírgenes. Yo se las entrego y ustedes hagan con ellas lo que ustedes quieran. Y en la mente de muchos dirán: wow, este Lot estaba bien loco para entregar a sus hijas para que hicieran lo que quisieran. Fíjense, y aquí está el pecado del pueblo de Sodoma y Gomorra. Lot sabía que estos hombres no tenían ningún interés por las mujeres. Por eso le entregó, él dice: te entrego a mis vírgenes, a mis 2 hijas vírgenes. Porque él sabía que estos hombres no tenían ningún tipo de interés en tener a ellas, a estas mujeres. Por eso Lot las entregó. Así de grande era el pecado en Sodoma y Gomorra. Así de distorsionado, así de malvados eran ellos. Inclusive cuando los ángeles cegaron a estos hombres, ellos continuaron buscando la puerta de la casa de Lot. A ellos no les importaba el juicio de Dios en ese momento. Y así son los hombres. Los hombres pecadores y las mujeres pecadoras no les importa la idea del juicio de Dios. Yo he tenido experiencias que he hablado con gente y le he predicado el evangelio y me han contestado: pues nada, me voy al infierno. Como si el infierno fuera algo ligero. Como si el infierno fuera algo placentero. El infierno es donde va a haber sufrimiento eterno que no terminará, donde Dios castigará al impío por sus hechos, por no confesar que Cristo es el Señor, y los castigará por toda la eternidad. El decir, pues me voy al infierno, es una ignorancia de la realidad de la ira de Dios. El diluvio es un ejemplo de esa ira. Dios destruyó al hombre. Sodoma y Gomorra es un ejemplo de la ira de Dios, que los dejó en cenizas. Los mató a todos, los exterminó a todos por vivir a espaldas de Dios. El impío es ignorante al poder del único Dios verdadero. Y fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Luego de decir reducido a ceniza, él dice: y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Jóvenes, niños que me escuchan, que están aquí esta mañana. La ira de Dios no es una fábula. La ira de Dios no es un cuento de hadas. La ira de Dios es real. Y el apóstol Pedro lo pone claro. Y si hay alguno entre nosotros que aún no es creyente, escuchen. Estos hechos históricos es para que usted vea que realmente Dios va a rendir cuenta.
para que sirvan de ejemplo para usted y se arrepienta de sus pecados y vengan arrepentimiento a los pies del Señor Jesucristo, suplicando por el perdón y la salvación de su alma. Porque de lo contrario va a morir y va a ser aniquilado, va a ser llevado al infierno por toda la eternidad. El pecado lo va a matar y lo va a llevar a la muerte eterna. La ira de Dios no es un cuento de hadas, es real. Es real. Hermano, ¿y qué esto tiene que ver con nosotros como creyentes? Primero vemos de dónde Dios nos ha sacado. Que Dios nos ha salvado de Él mismo, de su propia ira. Pero también nos tiene que llevar a tener una compasión por las almas que aún caminan sin Cristo, porque ellas están destinadas a esta destrucción, a recibir este juicio de Dios. Como creyentes tenemos que predicar el evangelio y suplicar a aquellas personas que caminan sin Cristo que vengan a sus pies para la salvación de su alma. Como hijos de Dios, la perdición de un ser humano no es algo que nos alegra. Es algo que nos mueve y nos lleva a hablarle de Cristo. La evangelización es un mandato de Dios. Y eso es principalmente por lo que lo debemos hacer, porque Dios nos manda a compartir el evangelio. Pero hay unas motivaciones también que existen para llevar eso a cabo, y es poder ver a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros allegados, a nuestros cercanos que se están perdiendo y poder predicarle el evangelio a ellos. Porque quizás como creyentes nos sentamos aquí y pensamos, yo estoy libre de la ira de Dios, gloria a Dios, estoy libre de la ira de Dios. Pero aún su tía, su abuelo, su hijo, su sobrino, no le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es algo que nos tiene que incomodar, nos tiene que mover. La predicación del evangelio. Tenemos que confiar en ese poder para salvación. A veces desconfiamos en el poder del evangelio. A veces es el temor el que nos lleva a echarnos hacia atrás y decir, no me voy a meter en conflicto, no me voy a meter en conversaciones incómodas. Pero es que eso es lo que debemos de hacer. O usted se mete en conversaciones incómodas o usted deja pasar la oportunidad. Usted no le puede caer bien a todo el mundo. Y yo prefiero caer mal por predicar el evangelio que caer bien por quedarme callado. La ira de Dios es real, iglesia. El infierno es real. La destrucción es real de las almas en el infierno. El mismo evangelio dice, teme a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma. El punto 2, el Señor libra del castigo a los justos. Pedro no solamente manifiesta el juicio de Dios a los impíos. En medio también del discurso de Pedro y de presentar estas tres evidencias históricas para llegar al punto de que la ira, el juicio de Dios es real, también él presenta a dos hombres que fueron salvos por la gracia de Dios. A dos personas a quien Dios le plació salvarlos de entre la multitud de los impíos y traerlos a su gracia, traerlos a la salvación. Él nos salvó a los ángeles porque los ángeles no tienen la oportunidad que nosotros tenemos de arrepentirnos y obtener la salvación. Los ángeles escogidos aún están en gloria con Dios, alabándole y sirviéndole. Los otros ángeles fueron desechados y están destinados a la perdición. Pero existen dos hombres que Pedro nos menciona, es Noé y Lot. En medio de la perdición,
En medio de la oscuridad, en medio del desenfreno, Dios vio a Noé. Y Dios tuvo gracia con Noé. No encontró gracia delante de los ojos de Dios. Fíjense que dice, sino que guardó a Noé, en el verso 5, pregonero de justicia con otras 7 personas. Hermanos, ¿usted cree que Noé hizo algo para mover la mano de Dios? No, Dios se plació en salvarlo. Dios se plació en llamarlo. Dios se plació no solamente llamarlo a él, sino llamar a 7 personas más, a sus hijos. Y esto nos tiene que llevar a algo como padres. Nosotros vivimos unos tiempos difíciles en donde el desenfreno no solamente se ve en las calles o expuesto físicamente, sino usted coge un dispositivo tecnológico y usted va a ver el desenfreno en todos lugares. Hermanos, Noé se guardó de todo ese desenfreno que había en esos tiempos. Por eso, obviamente, por el poder de Dios. Noé quizás guardó a su familia, ya eran adultos, pero él guardó a su familia de no vivir conforme al desenfreno, a la impiedad del pueblo. Y quizás Noé tuvo mucha presión y quizás sus hijos creciendo vieron todo este tipo de pecado, toda esta manera de vivir que quizás Noé tuvo que instruirlo una y otra vez diciéndole esto no es la voluntad de Dios. Esto no es como Dios quiere que ustedes vivan. Hermano, es parecido a nuestros tiempos. Hay muchos mensajes de afuera que quieren entrar a nuestros hogares. Muchos mensajes por medio de los dispositivos, de los celulares, de las tablets, de cualquier tecnología. Y quizás sentimos la presión de que nuestros hijos están llamados por el mundo, pero hay que instruirlo en la palabra de Dios y decirle, esta no es la voluntad del Padre. Hay un juicio que vendrá, pero hay una salvación que Dios nos ha dado y ustedes son parte de este pacto. Ustedes tienen que vivir diferente a lo que el mundo vive, desear diferente a lo que el mundo desea, servir diferente a como el mundo sirve. Eso es parte de nosotros como padres. Pero esto viene con la constante predicación del evangelio una y otra vez. Y Dios vio gracia, Dios guardó a Noé, Dios proveyó de un arca y llevó a Noé y su familia a la salvación. Luego vemos que Dios salvó a Lot en Sodoma y Gomorra. Dice que libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot obviamente venía de la casa de Abraham. Y él sabía cuál era la voluntad de Dios. Él era parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Él sabía cuál era lo que Dios se agradaba y lo que Dios no le agradaba. Y en medio de todo ese desenfreno había un justo en medio del pueblo y era Lot. Y obviamente Lot no estaba feliz. Lot vivía en medio de ese pueblo y estaba inquieto, dice el apóstol Pedro, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot veía la sociedad, Dios veía cómo vivía el mundo y él no estaba tranquilo. Y él no estaba feliz. Él estaba inquieto por el pecado del pueblo. Y hermano, así es que la iglesia, me imagino que debe de vivir en estos tiempos. Donde hay mucho desenfreno, donde hay muchas pasiones libres. Nosotros tenemos que vivir inconformes al mundo. Nosotros no tenemos que aceptar las manías del mundo. No tenemos que aceptar la música, la vestimenta,
La manera de hablar, la manera de comportarse, la manera de escribir, la manera de expresarse. Nosotros no tenemos que sentirnos conforme a eso o sentirnos a gusto con eso. Somos creyentes. El Señor Jesucristo oró por la iglesia y dice, no te pido que los saques del mundo. Te pido que los guardes del mundo. Porque no somos iguales al mundo. Hermanos, si somos realmente hijos de Dios, no vamos a estar de acuerdo con la ideología que empuja este gobierno. Donde la biología ya no tiene mucho significado. Usted puede ser lo que usted quiera hacer. Donde usted prende los medios de comunicaciones y la discusión que usted va a escuchar es si se puede o no se puede matar un ser humano no nacido. Donde la mayoría de las comunicaciones abogan, discuten y aprueban el asesinato de niños no nacidos. Si esto no es parecido a Sodoma y Gomorra, yo no sé a qué es parecido. Y nosotros no tenemos que estar de acuerdo con eso. Al contrario, tenemos que predicar el evangelio y señalar lo que es pecado, pecado. Y muchos dirán, pero ¿serán ustedes perfectos? ¿Serán ustedes ya santificados que no se sienten cómodos con el mundo? Hermanos, hay una diferencia. La diferencia entre el creyente y la diferencia del mundo. La diferencia del creyente es que el creyente en sus pecados no dice que su pecado está bien. El creyente dice que su pecado está mal. Y el creyente verdadero se arrepiente de sus pecados y busca perdón delante del Señor Jesucristo. El impío, el del mundo, hace su pecado y llama a su pecado bueno. Y no solamente llama a su pecado bueno, sino que empuja su pecado para que todo el mundo pueda aceptar como bueno su pecado. No es que nosotros seamos ya perfectos, pero es que nosotros sabemos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Nosotros vamos en contra de lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y así era Lot. Lot no se sentía cómodo con la manera de vivir del pueblo, pero Dios lo salvó. Dios salvó a Lot. Dios salvó a Noé. Dios salva aún todavía a su pueblo. Dios por su gracia continúa llamando a sus elegidos. Fíjense que en el verso 9 dice: sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermano, y vemos que dice que Noé era justo, que Lot era justo, un hombre justo en el pueblo. Pero ¿cómo entonces nosotros nos hacemos justos? Tanto Noé como Lot no se podían salvar a sí mismos. Tanto Noé como Lot no tenían la justicia, no tenían la habilidad de ser perfectos en ellos mismos. Entonces, ¿en dónde descansaba la justicia de Lot? ¿En dónde descansaba la justicia de Lot? La justicia de ellos descansaba en el Mesías que iba a venir, en el Señor Jesucristo. La misma justicia en la que nosotros descansamos en el Cristo que vino y murió en la cruz del Calvario. Si nosotros vemos en los tiempos de Noé, Dios salvó a Noé y proveyó de una salvación, le dio la instrucción de un arca. En los tiempos de Lot, Dios envió unos ángeles y le dio la instrucción de cómo podía ser salvo al salir de la ciudad. Dios en todo momento provee la salida para la salvación. Dios nos dio a nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador. El mismo Salvador de Lot y de Noé. El único que puede perdonar el pecado, el único que puede limpiarnos del pecado, el único que nos puede rescatar del juicio y de la ira de Dios. Es el Señor Jesucristo. Pero fíjense que estos dos puntos históricos, tanto el de Lot como el de Noé, señalaban el futuro. Señalaban el futuro. La salvación de ellos señalaba al Señor Jesucristo.
El juicio de ellos señala al juicio que vendrá a este mundo cuando Jesucristo regrese por segunda vez. El pueblo en los tiempos de Noé recibió el diluvio. El tiempo de Lot, Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Eso era la ira de Dios, el castigo de Dios. Hermano, nuestro Salvador nos salvó a nosotros. ¿Sabe cómo? Recibiendo sobre él la ira de Dios. Usted mira a Sodoma y usted mira a Gomorra y usted mira a los tiempos de Lot. Esa destrucción con un diluvio, hermano, nosotros teníamos que ser destruidos con un diluvio como ese o peor. Usted mira a Sodoma y Gomorra que fueron destruidos por fuego, hechos ceniza, hermano, nosotros teníamos que ser hechos ceniza por nuestros pecados. Pero el Señor Jesucristo cargó sobre Él nuestro castigo, cargó sobre Él la ira que era para nosotros. Cristo murió en nuestro lugar, Cristo vivió y murió en nuestro lugar cargando el castigo que era para nosotros. Usted mira a Sodoma y Gomorra y usted dice, esa gente era mala. ¿Qué mala era esa gente? Hermano, nosotros sin Cristo éramos iguales. Gloria a Dios porque Él nos sacó de la oscuridad. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos rescató a pesar de nuestros pecados. Él nos rescató a pesar de nuestra irreverencia, de nuestra rebeldía en contra de nuestro Creador. Y no solamente Él nos salvó, sino que según Pedro en la carta antigua, en la primera carta, Él dice que cuando Dios nos salva por el Señor Jesucristo, Él no nos destruye, sino que nos guarda. Nos guarda hasta el día del juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos lleva justos, salvos, limpios, hijos de Él, hasta que Él regrese. Él preserva nuestra salvación. Porque el castigo es para aquellos, en el verso 10 dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Hermanos, si hay alguno entre nosotros que se deleita en su pecado oculto, que ama la oscuridad, que ama el desenfreno, que inclusive recluta a otros para vivir impíamente, por favor arrepiéntase de sus pecados, porque usted está rechazando el señorío del Señor Jesucristo. Porque el juicio de Dios está sobre usted. Así es que viven los que viven sin Cristo, impíamente, inmundamente, siguiendo la carne, andando en concupiscencia. Así viven los que rechazan el señorío del Señor Jesucristo. Así viven los que desprecian el Evangelio. Así viven los que desprecian al Salvador. Pero hay esperanza. La palabra dice que todo aquel que viene a Él no rechaza, sino que Él lo recibe con brazos abiertos. Hermano, usted no sabe cuántos días le quedan en la tierra. Un amigo mío dice que somos inmortales hasta que Dios diga. Hoy se le está ofreciendo el Evangelio. Hoy se le está ofreciendo a Cristo Jesús como su Salvador. Hoy se le está ofreciendo vida eterna y perdón de pecado. Venga a los pies de Cristo. Y Él lo salvará, lo restaurará y lo guiará a una vida en obediencia por medio del Espíritu Santo. Pero fíjense, cuando Pedro nos habla de la salvación de Lot, cuando Pedro nos habla de la salvación de Noé, Él no solamente nos está diciendo el juicio de Dios es verdadero, la ira de Dios es verdadera, sino al mencionar la salvación de estos dos hombres, Él también nos está diciendo la salvación en Cristo Jesús es verdadera y es segura. Si Dios desechó a los ángeles, si Dios destruyó con diluvio al pueblo en los tiempos de Noé, si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, también en Cristo Jesús
Él nos salvará. Si Jesucristo tomó forma de hombre, si Jesucristo vivió una vida en obediencia a la ley de Dios, si Jesucristo murió en la cruz del Calvario y si Jesucristo resucitó al tercer día, es porque también la salvación en Él es segura. Voy a terminar con Romanos 5, 6 al 10, donde vemos esta seguridad. Él dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y piensa en este pueblo antiguo, por los impíos. Y me voy a parar en el verso 7 un momento. Verso 7 dice, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el pueblo. Hermano, Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los pecadores. No por uno solo, sino por todos sus escogidos, por todo su pueblo. El verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Escuchen bien, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermano, hay salvación en Cristo Jesús. Y si hemos recibido esa salvación, regocijémonos, gocémonos. Vivamos una vida en negación a uno mismo y vivamos para Cristo, quien a pesar de nuestros pecados, Él nos salvó y asegura nuestra salvación hasta el día que Él regrese. Miremos al mundo alrededor de nosotros. Y sí, miremos que está perdido. Pero también hablemos de la única esperanza en medio de la oscuridad, que es el Señor Jesucristo. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es directa, es precisa. Mi Dios, ayúdanos a poder comprender que tu ira, que el juicio vendrá, que es real. Ayúdanos a regocijarnos en eso, en que tú nos has librado de la muerte, de la ira eterna. No por nuestra fuerza, sino por amor, porque tú nos amaste y nos diste un Salvador. Porque tú te placiste en llamarnos hijos tuyos. Señor, si hay alguno que no ve tu señorío, que no sirve a tu señorío, que tu Espíritu Santo lo traiga humilde, suplicando por el perdón de sus pecados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.